Y bueno, comenzamos con un nuevo video para el canal. En este video vamos a hablar sobre Layer 0, vamos a actualizar estrategias. También vamos a hablar sobre cuáles van a ser los requisitos mínimos y máximos. Te voy a dar mi opinión. Vamos a participar en 3 votaciones. También vamos a hablar de una preventa de un proyecto que está siendo construido en Layer 0. Vamos a hablar sobre 2 proyectos que no muchas personas están utilizando. Y vamos a hablar sobre los Pandraking. Así que si no estás suscrito, puedes suscribirte y dar like. Y bueno, partimos desde la página de Layer 0, en la cual si nos vamos hasta el apartado de abajo, vamos a ver los partners. Y por ejemplo encontramos a Phantom, Avalanche, Polygon Matic y Binance. Así que en lo personal podría agregar esas redes entre las redes que estoy utilizando, porque son partners directos. No digo que sea obligación, pero por si las dudas vamos a utilizar esas redes o les vamos a dar prioridad. Y bueno, adicional una red que no mucha gente está utilizando es la de Ethereum, pero es muy caro utilizarla. Y bueno, ¿qué más podemos encontrar en la página de ellos? Podemos encontrar, por ejemplo, los puentes que ellos nos recomiendan, que uno es el de Aptos, Bitcoin, este no funciona porque es en testnet, y este que sirve para comprar. Y bueno, el puente sirve para comprar Goerli Ethereum, que nos sirve para participar en otras testnet. Para eso intercambiamos cualquier monto de Ethereum de cualquiera de estas 3 cadenas, Optimism, Arbitrum o la Mainnet. Y bueno, esos son los puentes que nos aparecen en la página oficial de Layer 0. Y bueno, ¿qué más podemos hacer? Podemos participar en más votaciones, hay 3 activas. Y bueno, un dato curioso es que las personas que más han participado llevan 35 votaciones aproximadamente. Y bueno, vamos a actualizar en Stargate y vamos a hablar de que Stargate ha agregado muchas cadenas nuevas. Si vas a utilizar el puente de Stargate, lo mejor es utilizar monedas estables porque es mucho más barata la comisión. Y bueno, aquí aparecen la mayoría de redes nuevas, es por ejemplo Polygon ZKVM, ZK-Sync, Base y Línea. Esas son las blockchain que podemos agregar, aunque ojo que en ZK-Sync, por ejemplo, solo nos deja enviar el token de Maverick. Entonces, y como te menciono, lo más barato es enviar monedas estables. ¿Y qué más podemos agregar? Pues agregar en pool. Aquí podemos agregar liquidez, y al agregar liquidez, por ejemplo en USDC, nos va a dar un ELP, el cual lo vamos a hacer un staking en las pools de farming. Por ejemplo, si yo tengo Phantom en USDC en esa red, pues aquí tendré que ponerlo en farming. Esto no muchas personas lo están haciendo, y en lo personal por lo menos haría unos 200, 300 dólares y los dejaría por lo menos una semana. Ahí depende, por ejemplo, si haces 100 en una cadena y lo dejas 7 días, después lo retiras, después lo vuelves a depositar, ya te suman 200 de volumen y eso sería. Y bueno, para participar en las votaciones, como siempre en el stake, hay que hacer un mínimo de stake de STG, y si queremos ganar un rol sería el mínimo de 25. Como siempre sería en base a tus posibilidades. Entonces bueno, eso sería lo nuevo en Stargate. Y bueno, ¿de qué más vamos a hablar? Pues vamos a hablar sobre esta preventa que está en el pool de Foundry. Y bueno, en esta preventa de momento el token se está vendiendo a 0.32, y te lo dejo a modo de curiosidad. De momento no he participado. Es en la red de Arbitrum. El proyecto es Altitude, tiene 100 millones de tokens y de momento han vendido, si no mal recuerdo, un 25%, 20% se han vendido. Entonces yo voy a esperar a que, bueno, esta es una preventa que el precio va cayendo. En lo personal, si la logro agarrar aquí por los 10, por los 15 centavos, quizás me subiría. Y bueno, solo te la dejo a modo de curiosidad. Tiene un supply de 100 millones y es un proyecto similar a Stargate, pero de momento no tiene mucho volumen. Y bueno, ¿qué otro proyecto podemos utilizar? Pues sería este proyecto de Holograph, ya que en el Twitter oficial de Layer 0 le han echado un par de flores, o sea que lo mencionan. Y también han estado mencionando a Poliedra. Aquí por ejemplo vemos cómo mencionan a Poliedra, y es por eso que estamos en la campaña de Pandraking. Y bueno, ¿qué podemos hacer en este proyecto? Solo ir mintiendo NFTs, con la particularidad de que aquí, por ejemplo, estas colecciones se pueden mintear en cualquiera de estas redes. El minteo es gratis, y en lo personal lo haría en Mantle para seguir posicionándome en Mantle. Conectas tu wallet y le das mintear, es totalmente gratis. Y bueno, vamos al tema principal, y para eso vamos a ver estos datos de Dunes.
Y bueno, esta página recopila más que todo los tiers altos. Por ejemplo, nos menciona que más de 30 TX solo lo ha logrado, o bueno, más de 50 solo el 5%, más de 37 el 10% y más de 30 el 15%. Y en los meses, pues más de 6 meses solo logrado el 5%. Así que si tu cuenta tiene más de 6 meses, estás bien posicionado. Si estás en 4, pues estás arriba del 25%. Y bueno, en cuanto a los montos que se han movido en los bridge, nos menciona que más de 11.500 solo lo ha logrado un 5.8%. Y bueno, la mayoría ha movido menos de $8.000. Entonces, si movemos más de $8.000, estaríamos por encima de muchas personas. Y bueno, esos son los tiers altos. Ya vamos a hablar de los bajos. Y bueno, aquí nos menciona, por ejemplo, que más de 6 chains. Si hacemos más de 6 y, por ejemplo, nos vamos a las 7, ya estaríamos por encima de todas estas personas. En cuanto a contratos, pues nos menciona que la mayoría ha hecho menos de 10 contratos. Y bueno, en destinos diferentes la gente ha hecho menos de 8. Entonces, si queremos posicionarnos encima de toda esta gente, ¿qué tenemos que hacer? Más de 8 contratos, más de 8 destinos, haber utilizado más de 6 chain y haber movido más de $8.000. Pero hablamos de los tiers altos. Entonces ahora vamos a pasar a los tiers un poco más bajos y les voy a dar cuál es la conclusión. Y bueno, ahora vamos a ver los tiers más bajos, por así decirlo, y ver en cuál nos podemos posicionar. Y bueno, vamos a empezar con las transacciones. Nos menciona que la mayoría de usuarios solo ha hecho menos de 5 TX, entonces tendríamos que posicionarnos rápido y hacer más de 5 TX. Obviamente en días distintos, semanas distintos y moviendo volumen. Como tercer punto, más de 10 sería hasta acá. Entonces, si hacemos 11, nos iríamos hasta acá. Y si hacemos más de 25, entraríamos en este. La lógica es de que si nosotros estamos acá y estas personas reciben, pues también nosotros. Y hay un punto en el cual va a haber personas que las van a descalificar. Para mí sería todo este cuadrante de acá. Entonces, queremos estar lo más cercano hacia el top. Como siempre, en base a nuestras posibilidades. Y bueno, en cuanto a las TX, mucha gente genera polémica. Pero recordemos que Layer 0 no solo es Stargate, no solo es puente. Por ejemplo, si nosotros utilizamos el puente de Merkley, y bueno, por ejemplo, si utilizamos este apartado en Merkley de obtener gasolina, esto sirve, por ejemplo, yo estoy en ZK-Sync y me quedé sin fondos en BNB, envío una pequeña parte de Ethereum en ZK-Sync y me lo convierten a BNB directo. Entonces esas transacciones por lo general andan por 50 centavos, o sea, lo que gastas. Entonces sería ilógico que nos descalifiquen por utilizar estas herramientas. O por ejemplo, cuando hacemos la campaña de PandaKing, enviamos NFTs y no vamos a enviar valores. Entonces es ilógico que nos vayan a descalificar por utilizar estas herramientas porque el mismo Layer 0 las autoriza. Entonces ahí donde nos vamos y vamos a ver que si hay que sumar TX, también volumen. Se anda un rumor por ahí de que las transacciones tienen que ser en un promedio, por ejemplo, de $100. Por ejemplo, si yo hago 10 transacciones y he enviado $50 por transacción, mi promedio sería 50. Entonces algunos mencionan de que ese volumen sería muy bajo para calificar. Y bueno, yo difiero en ese sentido. Y bueno, vamos a verificar los datos de un proyecto que ha dado, por ejemplo, los tier con los cuales piensa pagar un airdrop. Y bueno, este proyecto, por ejemplo, si vemos cómo eliminaron a los Siblis, nos menciona que, bueno, cuentas que ya están marcadas como Sibles o piratas informáticos no lo van a aplicar. La cantidad o frecuencia de volumen con la que interactuaron, eh, si hacían las mismas cantidades en todos los movimientos, fueron eliminadas, dice. Las direcciones que comparten una fuente de financiación, o sea que de la misma fuente se obtienen su financiación. Y bueno, multicuentas más que todo. Y bueno, vamos a ver. Y bueno, entre los requisitos estaba transferir como mínimo más de 5 veces y proporcionar 1.500 de liquidez. Lo que mencionamos anteriormente, en Layer 0 no mucha gente está proporcionando liquidez, entonces por lo menos tendríamos que hacer un mínimo de 5 transacciones, aunque lo ideal sería un mínimo de 10.
y dice que proporcionar liquidez por al menos 25 transacciones. Bueno, ya estos puntos ya no los veo viables, pero sí nos mencionan de haber utilizado más de 10 veces el puente, 25, 50. Haber estado activo 3, 6, 9 o 12 meses. Para mí en Layer 0 este podría ser el mismo. Y bueno, en cuanto al volumen aquí pidieron 1000, 2500 y 5000. Y bueno, aquí nos podemos hacer una idea de cómo son los requisitos, pero como mencionamos, este es un puente, en cambio Layer 0 es una tecnología, entonces sí podemos enviar cantidades. Lo que sí no debemos hacer es enviar la misma cantidad en todos los movimientos, sino que variar 75, 100, 200 en días diferentes. Y bueno, vamos a analizar los datos, vamos a seguir en los datos y qué más podemos encontrar. Y nos menciona las cadenas utilizadas. Una la utilizaba este porcentaje, 5 este porcentaje, 4 este porcentaje, entonces el mínimo que tendríamos que hacer para estar en este cuadrante es 4. Y bueno, aquí abarca 2, entonces sería hasta acá, 3, y bueno, lo ideal sería hacer 6 porque si nos fijamos estaríamos por encima de todo esto. Con 6 estamos más que hecho. Si queremos subir un poco más, 7, 8 y el máximo serían las 10. Para mí podría ser el tier más alto las 10 y el mínimo podría ser las 4. Entonces ya llevamos dos datos, como mínimo 3 meses, máximo 11 meses. En cuanto a transacciones, mínimo 10. Y los topes altos serían 50, más de 50, 51, 52. En base a la estadística, porque nos posicionaríamos tan arriba que, bueno, para mí esos serían los tiers altos. En cuanto a chains, pues lo mínimo serían 4 y para posicionarnos un poco más arriba sería 6 y si queremos estar hasta arriba 8 o 10. Y bueno, ahora vamos con los montos de bridge. En el gráfico anterior vimos que la mayoría de gente no ha pasado más de 11.500, pero aquí encontramos otros datos. Por ejemplo, el 30% ha enviado más de 1000. Y si nos fijamos, el 27% ha enviado menos de 100. Si tu cuenta es pequeña porque es en base a tus posibilidades, pues por lo menos sácala de este apartado. Pues sería un mínimo de 10 transacciones. Bueno, lo ideal sería una más, 11 transacciones y tener más de $100 de volumen. Si te puedes permitir pasar de los 1000 también estaría bien porque saldrías de este cuadrante y de este y te pondrías acá. En cuanto a los tiers más altos, más de 10.000, si nos queremos ir hasta arriba 11.500, aunque el tope podría ser 20, 25.000. Pero yo pienso que si tiene más de 11.500 ya tendría que estar hecho, aunque los tiers generalmente llegan a 10.000 y después se saltan al siguiente. Entonces más de 10.000 estaría bien para los tiers altos. En cuanto a cantidad de destinos, pues con 9 chain estaríamos por encima de toda esta gente. Generalmente esto es más alto que la cantidad de la cual hemos enviado, porque como enviamos hacia más blockchain pero no enviamos de regreso, generalmente tenemos más. En cuanto a esto, con las mismas 6 o 7 estaríamos bastante bien. En cuanto a contratos, pues lo ideal sería más de 10 para estar en este cuadrante. 11 contratos estaríamos bien, o sea, diferentes aplicaciones, diferentes acciones utilizando la tecnología de Layer 0. Aquí hay otro dato importante y es las semanas que llevamos activos. Te voy a dejar la página de 10K Drop donde podemos ver Layer 0 y nos cuentan las semanas. Si nos fijamos, para estar bastante arriba tenemos que tener más de 4 semanas. O sea, si yo envío una vez esta semana, la siguiente otra, ya son de semanas. Más de 4 semanas para estar arriba. 5, 6, 7 y si quieres estar en el top, más de 10 semanas. En cuanto a días activos, aquí la mayoría solo ha hecho menos de 5. Entonces la conclusión es que queremos salir de la mayoría, hagamos 6 días y ya estamos arriba. Ponernos en lo ideal, pues más de 10 días y entraríamos en este top que han estado activos 25 días. Y más de 25 días, pues, o sea, diferentes días, o sea, no es la cantidad de meses, sino que en los días que yo he utilizado el puente. Por ejemplo, utilicé horas un día y un mes. Lo utilizo al siguiente día, 2 meses, 2 días. Y si en ese mes hago otros 2 movimientos en diferentes días, serían 3 días y 2 meses. Entonces eso sería lo ideal. Más de 5 días y si puedes hacer
Más de 10 días pues sería lo óptimo. Y bueno, lo que vimos es que no tienen que ser montos iguales, ni tampoco muy pequeños cuando sean puentes. Y ya si utilizamos pues los de gas, ahí siempre van a ser bajos y vamos a enviar NFTs igual. Entonces en ese sentido estamos bien. Y bueno, esto es lo de los meses y no tengo nada más que agregar en este apartado. Lo mínimo serían 11 transacciones, más de $100 de volumen, por lo menos 6 días activos, más de 3 meses o 3 meses como mínimo. Entonces si nuestra wallet está en ese apartado está bien, aunque lo ideal sería por lo menos tener 1000 de volumen. Tiers altos, más de 10,000, más de 6 meses, más de 10 días, más de 25 TX, por lo menos llegar a las 50 y ya estaríamos prácticamente hechos. Entonces, bueno, vamos a actualizar ahora con los Pandora King. Y bueno, en Pandora King también hay un par de datos. Por ejemplo, los que van a obtener de momento el NFT legendario son 46,000 y 13,000 van a obtener el épico. Entonces al final va a haber menos supply del épico. Del raro son 58,000 y del poco común 901,000. Aquí hay demasiadas personas, estas no califican. Y bueno, recordemos que van a repartir 100,000 en premios, pero lo malo es que me imagino que lo reparten entre estos cuadrantes, que lo repartieran entre los legendarios y los raros, pues sería lo mejor porque sí tocaría una buena porción. Ya si lo reparten entre estos tres bajaría mucho, y si es con estos, pues prácticamente sería un premio muy bajo. Pero recordemos que el premio mayor aquí es interactuar con contratos diferentes de Layer 0, posicionarnos en el airdrop de Poliedra y seguir haciendo TX en Layer 0. Ese es el premio mayor. Y bueno, finalizamos con los Pandora y lo único que puedo actualizar es de que tenemos que hacer un mínimo de 25 Pandaras para obtener el legendario. Y bueno, ¿cómo podemos obtener 25? Pues recordemos que por cadena nos dan 6 Pandaras, son 4 cadenas. Entonces 6, 12 son 24. Y han habilitado el de OPBNB, o bueno, el de BNB Chain, que es en testnet. Y con ese llegaríamos a 25. Pero recordemos que son 25 diferentes. Entonces tenemos que irlos enviando entre chain. ¿Qué pasa si yo quiero sumar más o me equivoqué en uno? Pues nada, el truco es de una wallet secundaria enviarte panditas a tu cuenta principal. Y ahí empezar a hacer las combinaciones. Si yo envío BNB a Polygon y así. Bueno, estas dos redes nos permiten enviar hacia Mantala. Quiero ver, no, hacia Mantle y hacia Combo. Entonces, pero Core y la otra no me dejan. Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces hago lo siguiente: envío uno de BNB hacia Core, por ejemplo, y cuando ya tengo el que se crea de la combinación de BNB con Core, entonces ese va a estar en red BNB, ¿de acuerdo? Porque lo he enviado desde Core a BNB y he creado esa. Entonces esa sí me va a dejar enviarla hacia Manta y se va a crear otro nuevo. Entonces necesitamos más panditas. Es donde te digo que necesitamos enviarnos de otra cartera. Y bueno, prácticamente eso sería todo en la actualización de panditas para obtener el legendario. Si necesitas más trucos o no entendiste muy bien, te puedes unir a nuestro grupo en Telegram y ahí te lo puedo explicar mejor. Tenemos un apartado para Layer 0, ahí puedes preguntar y el único requisito es estar suscrito y seguirme en Twitter. Y bueno, eso sería todo por este video. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por verlo. Nos vemos.